Clases, quiero que abran sus Biblias. Los que trajeron sus Biblias en un libro, abran su Biblia. Los que trajeron los que traen su Biblia en una aplicación, abran su aplicación y pónganla en la Biblia. No en el Facebook, sino en la Biblia. Hechos capítulo 16, del versículo 22 al 25. Y cuando lo tengan me dicen amén. ¿Todos lo tienen? Amén, gloria sea al Señor. Antes de que leamos el versículo, antes de que leamos este capítulo, quiero que hagan esta oración conmigo. ¿Ok? No lo voy a poner de pie, solo que háganlo en su lugar. Hagan esta oración conmigo. Repítanla conmigo. Hoy Dios me va a hablar. Mis oídos prestaré. De todos mis problemas me olvidaré. Y en su palabra me gozaré. Gloria sea al Señor. Y dígale al hermano que está a su lado, que se está durmiendo, le gózate. Y por si está durmiendo, denle un pellizcón de amor. Amén. Gloria sea al Señor. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 22 al 25. Dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, noten bien lo que dice, o sea que a pesar de eso y a pesar de todo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquí tenemos un ejemplo, dos hombres, uno de ellos era apóstol, Pablo el apóstol. Tenemos un ejemplo de fe, un ejemplo de entrega, y los creyentes tenemos un ejemplo de que aún en medio de las pruebas y que aún en medio del sufrimiento debemos alabar a Dios. Estos hombres, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de la angustia, estaban en la cárcel, hermanos. Fueron torturados, fueron golpeados. Ellos, en medio del sufrimiento y en medio de las pruebas, seguían alabando a Dios, seguían alabando al Señor, porque el Señor era su gozo, el Señor era su alegría, y ellos nunca, cualquier situación que viniera a su vida, nunca detuvo su alabanza. ¿Sabe? Ahora que fui a Indiana en la conferencia, allá en Indiana, que me tocó traducir del inglés al español, yo estaba en mi cabina traduciendo el sermón de una mujer que se llama Johnny, y tiene un ministerio que se llama Johnny and Friends, Johnny y sus amigos. Y este ministerio es un ministerio global que lleva sillas de ruedas alrededor del mundo y ayuda a los que están discapacitados y hablan por los que no puedan hablar por sí mismos. Entonces, este es un gran ministerio que ayuda a la gente necesitada alrededor del mundo. Cuando yo estaba traduciendo su mensaje del inglés al español, yo me imaginaba que en el escenario estaba una mujer caminando así, ¿verdad?, a todos lados, yendo para aquí, yendo para allá, compartiendo el mensaje. Entonces, cuando salí de la cabina de traducción y anduve por el pasillo caminando, buscando café con el hermano Venancio, cuando andábamos buscando café, que era la hora del descanso, o sea, teníamos media hora de descanso. Entonces andaba yo buscando café, y ahí yo encontré al pastor Martín y le pregunté al pastor: oiga, ¿dónde está la hermana que acaba de compartir? Y me dijo: ahí está, es ella. Y yo cuando vi a la mujer, vi una mujer en silla de ruedas, y dije: ¿qué? ¿Cómo es posible que una mujer que está en esa situación y que está pasando por ese sufrimiento, cómo es posible? O sea, nosotros deberíamos de ayudarla a ella. En cambio, ella va alrededor del mundo y ayuda a tantas personas que necesitan, que lo necesitan. Y eso me sorprendió y dije: ¿cómo puede ser posible? Eso me impactó. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impactó de ella? Cuando ella dio su testimonio el jueves por la noche, dando su testimonio, ella estaba diciendo de cómo el Señor, o de cómo en medio del sufrimiento y en medio de la prueba, cuando era más crítico, cuando era más duro, ella nunca dejó de alabar al Señor. Y ¿sabe? Ella cantaba unas hermosas alabanzas, de hecho hasta cantó ahí, tenía una muy bonita voz. Y saben,
cada alabanza, cada prueba que estaba pasando, ella levantaba su alabanza al Señor. Y yo dije, wow, eso me impactó en gran manera y me hizo ver que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio de la prueba, ella seguía alabando al Señor, y me dio un gran ejemplo de fe. Y dije, wow, de esa misma manera debo de vivir yo, y de esa misma manera debemos de vivir nosotros los cristianos. Aún en medio de la prueba debemos siempre alabar al Señor. Y basado en eso, o inspirado en eso, he titulado este sermón o este mensaje, alabando a Dios en medio del sufrimiento. Yo sé que ya solamente con el tema dice mucho, pero quédese conmigo por unos 40 minutos más. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? El sufrimiento no es algo que debiera asustarnos o sorprendernos, pues el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo te la vas a ver difícil. En el mundo va a ser duro. En el mundo tendréis aflicción. Se lo dijo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Entonces no es algo que debiera asustarnos o que debiera sorprendernos. La vida cristiana depende de cómo vemos o de cómo afrontamos el sufrimiento. Algunos toman la mejor parte de él cuando están en medio de la prueba, cuando están en medio del dolor, cuando están en medio del sufrimiento. Algunos toman la mejor parte de él, ya que cuando su fe es pasada por medio del fuego, es afirmada. Y les da madurez y les da aún más sabiduría. En cambio, a otros los destruye de tal manera que es muy difícil que se vuelvan a levantar, o muchos ya no se levantan. En mi caminar cristiano, en mi peregrinaje, como lo llamamos, y digo peregrinaje porque yo no pertenezco a este mundo, usted tampoco pertenece a este mundo, por eso todo lo que pasa en este mundo y las aflicciones de este mundo, dejémoselas al mundo y nosotros sigamos a Cristo y nosotros alabemos a Cristo, alabemos al Señor. En mi peregrinaje cristiano, en mi caminar cristiano, que yo creo que me quedan como unos 100 años más. ¿Sabe? En mi caminar cristiano, como 3 años y medio que llevo de cristiano, 4, he aprendido estas 3 verdades de la palabra del Señor. 3 verdades de la palabra del Señor. Y esas 3 verdades yo te las quiero compartir y quiero que edifiquen tu vida y quiero que impacten tu corazón de tal manera que hagan un cambio en tu corazón para que tú le entregues una mejor alabanza al Señor y seas un adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, del versículo 3 al 4. Y de aquí fue donde yo aprendí la primer verdad. Y aquí fue donde yo aprendí la primer verdad o el primer principio. Cuando lo tienen me dicen amén. Amén, gloria sea al Señor. Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 4. Para los que están apuntando, la primera verdad es esta: afrontemos los sufrimientos gozosos y alegres alabando al Señor. Lo vuelvo a repetir: afrontemos los sufrimientos gozosos y alegres alabando al Señor. Quizá esta verdad puede ser todo lo contrario a lo que el mundo piensa. Puede ser todo lo contrario a lo que a ti te enseñaron, quizá. Porque cuando estamos pasando por angustia o por dolor, lo primero que hacemos es olvidarnos del Señor. Y lo primero que hacernos es, en lugar de entregar nuestra alabanza, entregamos nuestra quejabanza. Así que afrontemos los sufrimientos gozosos y alegres alabando al Señor. Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 4 nos dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra bienaventurado, hermano, significa doblemente dichoso. O sea que doblemente dichosos son los que son pobres en espíritu, doblemente dichosos son los que lloran. Doblemente dichosos son los que lloran. Y si seguimos adelante, en el versículo 10 nos dice así: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo usted ve la persecución? Lo vemos como algo malo, ¿no? La vemos como una desgracia, como algo por lo cual no queremos pasar. ¿Quién quiere pasar persecución? No nos gusta, ¿verdad? Bueno,
Dice aquí la palabra, nos dice el Señor Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En otra forma, doblemente dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, o doblemente dichosos sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí es donde el Señor te invita a que te goces y a que te alegres, y a que a pesar de que estés pasando por pruebas, a pesar de que estés en sufrimiento, a pesar de que tengas dolor, a pesar de que tú ya no quieras seguir adelante, de que ya no quieras seguir avanzando, a pesar de que la prueba te quiere tener estancado, y a pesar de que tú ves ese hoyo y no puedes salir de ese hoyo, el Señor te invita a que te goces y a que te alegres. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Saben, hermanos, los apóstoles consideraban el sufrimiento, consideraban la prueba, consideraban la persecución como una dicha. Ellos no lo veían tanto así como una desgracia. Lo veían como una dicha. Es por eso que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio del dolor, ellos nunca dejaron de alabar el nombre del Señor. Para esto vayamos a la palabra, en Hechos capítulo 5, el versículo 41. Y ahí, claro, ya no es Pablo y Silas, ahora es Pedro y Juan, los cuales habían sido encarcelados y habían sido azotados. Después de haber sido encarcelados y también azotados, los dejaron en libertad. Y dice la palabra que cuando los dejaron en libertad, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. La Nueva Traducción Viviente, que salieron llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. O sea que ellos enfrentaban las pruebas gozosos y alegres. Y los discípulos enseñaron a sus discípulos, y sus discípulos enseñaron a otros discípulos, y hasta que llegaron a nosotros, cuando la enseñanza del Evangelio es sana, que en medio del sufrimiento y en medio del dolor nos debemos de gozar y nos debemos de alegrar. De hecho, hermanos, sabe que en las epístolas, cuando Pablo escribió las epístolas, la mayoría de ellas tienen alabanza al Señor. En ninguna de ellas hay una queja. Y Pablo estaba en la cárcel la mayoría del tiempo cuando escribió las epístolas. Entonces los apóstoles, dice la palabra, que salieron gozosos y alegres. Estaban gozosos y alegres porque ellos tenían su mirada puesta en el reino de los cielos. Ellos tenían su mirada puesta en Jesucristo, y ellos sabían muy bien esto, lo que dice la palabra: el sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la gloria del cielo. El sufrimiento terrenal no tiene ninguna comparación con la gloria venidera. Es por eso que los apóstoles, es por eso que los discípulos, es por eso que el que tiene la palabra en su corazón y que el Espíritu de Dios mora en él, se goza y se alegra y alaba a Dios aún en medio del sufrimiento. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden decir: gloria sea al Señor? Te alabamos, Jesús. Por cuanto ellos tenían sus ojos puestos en la cruz, puestos en Jesús, y su mirada estaba en el blanco, como dice Pablo, en la gloria venidera, nunca ninguna prueba los hizo desistir. Y eso nos da un ejemplo a nosotros, que ante ninguna prueba debamos desistir. Una vez teniendo nuestros ojos puestos en Cristo y nuestra mano en el arado, solamente para adelante y nada de voltear para atrás. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Así que, hermanos, no permitas que las adversidades te roben el gozo y la alegría. No lo permitas. No permitas que el enemigo, cuando viene y te ataca, te robe el gozo y la alegría que el Señor tu Dios te ha dado por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. No lo permitas, porque cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por problemas, cuando estamos en la prueba, lo primero que hace la prueba o el sufrimiento es robarnos el gozo y robarnos la alegría. Pero un cristiano que es nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios mora en él, por cuanto el Espíritu de Dios mora en ti, aún a pesar de que estés en la prueba, no perderás el gozo y no perderás la alegría. Amén.
Así que no permitas que las adversidades o que los problemas te roben el gozo y la alegría. Regocíjate en el Señor. Como dice la palabra, Él ha cambiado mi lamento en baile, mi lamento en danza. Él llenará tu corazón de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, y te dará la fuerza para salir adelante, porque en la alabanza está la fortaleza de los siglos. Así que, hermanos, como dice la palabra, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Lo que tú estás pasando ahora, no importa lo que tú estés pasando ahora, el día que estés con Cristo Jesús, te darás cuenta que valía la pena todo lo que pasaste y que todo lo que sufriste tenía un propósito para tu vida, que todo lo que tú pasaste era el martillo de Dios amoldando tu corazón, y que todo lo que tú estás sufriendo ahora, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, es para tu bien. Como dice la palabra, todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Aún el sufrimiento es para tu bien. Así que, cambiando nuestra perspectiva, cambiando nuestra forma de pensar en cuanto al sufrimiento y verlo de esta manera, afrontándolos gozosos y alegres, entonces la verdad número 2, cuando venga el sufrimiento, nos daremos cuenta que alabar a Dios en medio de las pruebas es la mejor forma de encararlas. Para los que están apuntando, alabar a Dios en medio de las pruebas es la mejor forma de encararlas, es la mejor forma de enfrentarlas. ¿Sabe, hermanos? David, otro gran ejemplo, un hombre que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe? David escribió la mayoría de sus salmos cuando estaba en persecución y acecho. Él escribió la mayoría de sus salmos cuando estaba pasando por sufrimiento. Y si usted puede leer los salmos de David, solamente le está dando la gloria a Dios, solamente entrega su alabanza al Señor. Usted en ningún salmo va a leer una queja por parte de David en contra de Dios, o decirle: Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo te sirvo, yo soy pastor, ¿por qué me está sucediendo esto? Usted no va a encontrar ninguna queja de David en los salmos. Al contrario, los salmos están llenos de alabanzas al Señor, y esos salmos son los que nosotros usamos también para cantar. Yo he visto que en medio del sufrimiento y en medio del dolor han surgido y han sido escritas las mejores alabanzas. Los mejores himnos han sido escritos en medio del sufrimiento. En el Salmo 86, como dice David, es uno de esos donde él clama al Señor que lo salve, que lo escuche y lo libere. Él le cuenta cómo se siente y proclama alabanzas al Señor diciendo: Señor, mi Dios, Señor, mi Dios, con todo mi corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Por siempre glorificaré tu nombre, aún a pesar de la prueba, aún a pesar de dolor, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de que estoy llorando, aún a pesar de que estoy sufriendo. Por siempre glorificaré tu nombre. Y David es un gran ejemplo para nosotros en cuanto a la forma en que nosotros, los hijos de Dios, en cuanto a la forma en que nosotros, los cristianos, debemos reaccionar ante los tiempos difíciles o de prueba. Y la mejor forma, como Él nos enseñó, es alabando a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan conmigo? ¿Sabe, hermano? Israel, el pueblo de Dios, obtuvo la victoria en innumerables batallas de esta forma, cantando y alabando al Señor. Una de las batallas más conmemorables o de las que más predicamos es de la batalla de Jericó, y de cómo ellos rodearon la ciudad por 7 días, solamente gritando, cantando, sonando la trompeta, sonando el cuerno ese, no sé cómo se llama, el chofar. Ellos obtuvieron la victoria en innumerables batallas, cantando y alabando al Señor. De esa misma manera, hermanos, nosotros los cristianos debemos afrontar las batallas, así como el pueblo de Dios, Israel. También nosotros los cristianos, dice la palabra, que somos el pueblo de Dios. Y también cuando cantamos y alabamos al Señor, y cuando encaramos nuestras batallas
cantando y alabando al Señor, entonces el Señor viene y toma tu batalla, viene y toma, Él pelea por ti, como dice una alabanza muy bonita que cantamos aquí en la iglesia, y dice así: con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios, danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios, címbalo y trompeta sonaré. Pues, no es mi guerra sino la de Dios. Cuando tú alabas a Dios y glorificas al Señor, aún en medio de la prueba y aún en medio del dolor, el Señor viene, se manifiesta con poder y Él pelea por ti, y el Señor, hermano querido, te da la victoria. Él te da la victoria. Es por eso yo creo que cuando dicen muchas veces en los coritos: ¡y a su nombre! ¡Y su pueblo! En la mañana, creo que lo hicieron más bien ahorita. Que a lo mejor porque están, a lo mejor porque son más. Pero en la mañana cuando dije: ¡y a su nombre! ¡Gloria! Algunos, algunos, no usted. Pero muchas veces, en otras iglesias que he ido, en una iglesia de allá en la Antártida, cuando fui allá a predicar, en Antártida no hay nadie, pero estoy diciendo, así no me meto en problemas con nadie. ¿Sabe? He sabido que dicen: ¡y a su nombre! ¡Y su pueblo! ¡Victoria! Y luego: hermano, ¿por qué no alaba al Señor? ¿Por qué no levanta sus manos? ¿Por qué no canta el Señor? Hermano, es que esa es mi forma de alabar a Dios. Hermano, no estoy criticando, ese es mi gozo. ¿Sabe? De esa forma, hermanos, ningún muro se va a caer. De esa forma. ¿Qué pasó? Bueno, ya ven, alabando al Señor se cayó esto. Bueno, si no alabamos al Señor, pues ni los floreros se van a caer. Cuando no cantamos y cuando no alabamos, por ejemplo, dicen: ¡y a su nombre! Hermanos, esos gritos no van a espantar a nadie. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba rodeando la ciudad, ya los de ahí de Jericó ya estaban tan asustados. Pero hermanos, así como muchas veces venimos a la iglesia y así como le entregamos la alabanza al Señor, así el enemigo no se espanta para nada. Por eso, hermanos, cuando decimos: digan gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Es que sucede algo espiritual, hermano, cuando usted alaba a Dios. Quizá muchas veces no nos damos cuenta, pero sucede algo espiritual, sucede algo poderoso cuando usted alaba y glorifica al Señor. Y el Señor viene y te da la victoria sobre cualquiera que sea la situación. Entonces, cuando sabes que alabando a Dios es como se encaran las pruebas, entonces, pese a cualquiera que sea la situación, pese a cualquiera que sea el problema, nunca detendrá tu alabanza, nunca silenciará tu alabanza. El salmista lo sabía muy bien cuando dijo esto: bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempo de alegría, en tiempo de tristeza, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en la salud, bendeciré a Jehová en la enfermedad. Todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aunque la prueba, hermanos, aunque la prueba venga a ti como una estampida de elefantes embravecidos, el ruido y el tumulto que eso pueda ocasionar, nunca, escúchalo bien, silenciará tu alabanza. Jamás, nunca ese ruido y ese tumulto que pueda ocasionar podrá silenciar que tú le des la gloria a Dios. Tu alabanza saldrá por encima de todo. Amén. ¿Sabe? Recuerdo en el Mundial del 2010, ¿a cuánto les gusta el fútbol? Hermanos del mundo, ¿cómo les va a gustar el fútbol? Pero hermanos,
A mí también me gusta, No me estoy jugando. Bueno, tanto me gusta que he visto todos los mundiales. Bueno, en el mundial del 2010, todos excepto desde que nació. En el mundial del 2010, que fue en Sudáfrica, antes de que me diga, hermano, el mundial del pasado fue en Brasil. Bueno, el del 2010 fue en Sudáfrica. En este mundial había unos artefactos que usaban los sudafricanos, que se llaman bubucelas. Y esas bubucelas hacían un ruido horrible que no permitían que se escuchara nada en el estadio. Entonces los jugadores se quejaron, ¿verdad? Y también se quejaron algunas personas que iban al estadio, las familias, se quejaron también de estos artefactos. La FIFA se quiso quejar ante la Federación Sudafricana, pero no pudieron impedir que estas personas llevaran sus bubucelas y que hicieran ese ruido tan horrible que se escuchaba. Y bueno, pero ¿saben qué es lo que las bubucelas no pudieron silenciar? Cuando un equipo metía gol, las bubucelas no pudieron silenciar el grito de gol. El grito de gol, cuando metió un equipo, gol, deme gol, las bubucelas no podían silenciar el grito de gol. De la misma manera, hermanos, por más ruidosa que sea la prueba, no podrá callar tus gritos de júbilo, no podrá apagar tu gozo, no silenciará nunca, escúchalo bien, nunca tu alabanza. ¿Sabe, hermanos? Cuando los hombres de Dios de la iglesia anabaptista, que es de la iglesia misionera, las raíces de la iglesia misionera, cuando ellos morían como mártires a causa de la palabra y a causa de la verdad, ellos morían cantando y alabando al Señor. Cuando eran ellos puestos en la hoguera, ellos morían cantando y alabando al Señor. Cuando ellos eran metidos los ahogaban en el agua, por eso es anabaptista, o sea que se bautizaban 2 veces. Cuando ellos los ahogaban ahí en el río, cuando los ahogaban, su familia cantaba y alababa al Señor aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba. Y ¿sabe qué, hermano? Por cuanto ellos alababan a Dios en medio del sufrimiento y en medio del dolor, y testificaban de que Cristo era la verdad, y las personas veían que su fe era verdadera, entonces muchas personas empezaban a convertir, tanto así que las personas que eran sus perseguidores les pusieron un tornillo en la lengua, en su boca, para no permitirles que ellos siguieran testificando de la verdad. Entonces de esta manera, cuando les ponían un tornillo en su boca, ellos ya no podían hablar. Y ¿sabe qué? Para los hijos de estas personas que morían de esta manera, era un honor encontrar ese tornillo. Iban y lo buscaban entre las cenizas, lo levantaban y se lo llevaban, y era para ellos como un trofeo, porque para ellos, que su padre o que su madre haya padecido por la causa de Cristo, para ellos era un honor. La primera verdad: debemos afrontar las pruebas o el sufrimiento gozosos y alegres. Segunda verdad: alabar a Dios en medio de las pruebas es la mejor forma de encararlas. Y sabe, hermano, la tercera verdad: alabar a Dios en la adversidad es un medio para ser libre. Vayamos a Hechos capítulo 16, del versículo 22 al 26. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están gozando? Dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas. O sea que se agolpó el pueblo contra ellos. Cuando los agarraron, les rasgaron sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. O sea que después de haberle dado una golpiza, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Porque estos eran unos presos muy importantes y no podían permitir que se escaparan. Y entonces, después de haberlos metido en la cárcel y de haberlos golpeado, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagine conmigo, algunos presos, algunos de los que estaban ahí los maldecían, algunos de ellos le decían que estaban locos, algunos otros glorificaban a Dios al ver su entrega y su fe y lo que estaban dispuestos a sufrir por la causa. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando al Señor, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Como les dije al principio, estos dos hombres son un gran ejemplo para nosotros los cristianos de que aún en medio de la prueba y en medio del dolor alabamos al Señor, y que cuando alabamos al Señor en medio de la adversidad, entonces Dios viene con poder y nos libera. ¿Sabe, hermanos? Imagine conmigo un poco, cuando estaba Pablo ahí en la cárcel con Silas, yo me imagino a Pablo que le dijo a Silas: ¿sabes? Tengo frío, huele muy feo aquí en este lugar, huele muy feo, el excremento está por todos lados. ¿Sabes qué, Silas? Me quiero mover, pero este cepo no me permite moverme. Tan solo moverme causa dolor, entonces mejor no me quiero mover. Entonces le dijo Silas a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Yo quiero levantar mis manos al cielo, y como dice una canción, con mis manos levantadas hacia el cielo. Yo también la cantó, ¿verdad? No puedo cantar esta canción y levantar mis manos porque tan solo levantar mis manos me duele. Y cuando estaban comenzando a quererse quejar, entonces Pablo recordó, le dijo a Silas: ¿sabes lo que dijo el salmista? ¿Recuerdas lo que dijo el salmista, Silas? Dijo Silas: sí, David. Él dijo esto: tu alabanza estará de continuo en mi boca. Así que, ¿sabes, Silas? Nos pusieron cadenas, nos han puesto un cepo en nuestros pies, no podemos saltar como siempre lo hacemos, no podemos levantar nuestras manos, no podemos remolinear, porque sabe que el pueblo de Israel danzaba para el Señor. No podemos danzar para el Señor, pero ¿sabes qué, Silas? Nos dejaron nuestra boca, no nos cortaron la lengua, así que ¿por qué no cantamos y alabamos al Señor y glorificamos su nombre y cantamos aquel himno que a ti más te gusta y que a mí más me gusta y que ha bendecido nuestra vida desde que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo? Entonces, cuando ellos estaban cantando, cuando ellos estaban alabando al Señor, vino un terremoto y dio la libertad. ¿Sabe, hermanos? Cuando alabamos a Dios, cualquiera que sea la adversidad, Él se manifiesta con poder y te da la libertad. ¿Sabes, hermano? La alabanza rompe cadenas y pudre el yugo de esclavitud. Como les dije, que pasa algo espiritual, sucede algo espiritual cuando tú alabas y glorificas a Dios. Una vez compartí hace tiempo del cepo. Bueno, el cepo es un artefacto de madera que sirve para inmovilizarte, que sirve para detenerte, que no permite que te muevas a ningún lugar. Y bueno, quizá el enemigo, como dije alguna vez, te ha querido detener, te ha querido inmovilizar, ha querido detener tu alabanza, no ha querido permitir que tú sigas adelante. Bueno, hermano, la manera de liberarte de ese cepo espiritual que te detiene, la manera de liberarte de ese cepo espiritual que no te deja avanzar, la manera de liberarte de ese cepo espiritual y de esas cadenas que te atan, es alabando al Señor. Cuando tú alabas a Dios, Él viene con poder, Él se manifiesta con poder y te da libertad. La alabanza rompe las cadenas y pudre el yugo de esclavitud que nos aflige. ¿Sabe, hermano? El sufrimiento puede hacer dos cosas: o te aleja de Dios o te acerca más al Señor. He escuchado yo muchos testimonios, he sabido de muchos testimonios de personas, de pastores, de ministros, que en medio del dolor el Señor fue su roca de salvación. Y hay innumerables alabanzas, hay innumerables himnos que yo he visto en el internet, en los cuales habla de cómo estos hombres, en medio de la prueba y en medio del dolor, levantaron su alabanza al Señor. Lo tuve también con esta mujer que vive en Indiana,
Lo tuvimos aquí con el ejemplo del pastor Carlos. Recuerdo cuando fui al hospital, él estando en agonía y estando en sufrimiento y estando en dolor, recuerdo que cantamos la alabanza, levanto mis manos. Y eso a mí me enseñó algo. También me impactó y dije, ¿sabes qué? Cuando llegue el día en el cual yo muera, yo le he pedido al Señor, yo también quisiera que esa fuera tu oración, pero esta ha sido mi oración. Le he dicho, Señor, si no vienes tú antes y me llevas, si llega el día de mi muerte, Señor, yo quiero irme cantando y alabando. Y hay una canción que me gusta mucho, que dice así, y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final, 10,000 razones para alabar. He sabido de muchas personas que en medio del dolor se alejan de Dios y dicen, la vida cristiana no es para mí. Me dijeron y me predicaron, como lo vi por ahí o como lo leí, que la vida cristiana solamente iba a ser dulce y leche y miel, pero no he visto la leche y miel en ningún momento, sino me he encontrado con solamente gigantes. La vida cristiana no es para mí. Y se alejan del Señor. Algunos dicen, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Pero para otros, en los cuales el Espíritu del Señor mora sobre ellos y tienen la palabra de Dios en su corazón, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, el Señor es su roca de salvación. Así que hoy te voy a preguntar, ¿de cuáles eres tú? De los que en medio del sufrimiento y en medio del dolor, en medio de la angustia siguen alabando a Dios, o de los que solo viene la prueba y se olvidan hasta de que son cristianos. Solamente viene la prueba y se olvidan de ir a la iglesia. Solamente viene la prueba y dejan de tener comunión con sus otros hermanos. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que en medio de la prueba, en medio del dolor alaban a Dios, o de los que se alejan del Señor? Quiero contarte una historia, ya para terminar. Quiero contarte una historia de un hombre, el cual fue un gran... cuando yo estaba haciendo este mensaje en la semana y quería buscar una forma de concluir, estaba viendo una ilustración para terminar con este mensaje y luego vino a mi mente este testimonio de esta persona y dije, ¿sabes qué? Esta es la mejor forma para terminar este sermón. Bueno, este hombre fue hace muchos años, muchísimos años atrás. Es un hombre de la India, o era un hombre en la India, que cuando fue un misionero allá a ese lugar, este hombre se convirtió al Señor. Y no solamente se convirtió él, sino también se convirtió toda su familia. Y como en esa aldea, en la India, tienen otra fe, pues fue un gran escándalo que estas personas se convirtieran a la fe cristiana, se convirtieran en Jesucristo. Tanto fue el escándalo que se armó una trifulca y fueron por este hombre a su casa, lo sacaron arrastrando y lo llevaron a la plaza principal de esta aldea. Y ahí en esta plaza principal, el jefe de la aldea le dijo a este hombre, le dijo, hey, si no te retractas de tu fe cristiana, voy a matar a tus hijos. Entonces este hombre, sin saber qué hacer y sin saber qué decir, se recordó de una canción que él había escrito. Se recuerdan que les había dicho que cuando estamos en medio del sufrimiento y en medio del dolor han surgido las mejores alabanzas. Bueno, este fue el caso. Él se recordó de una canción que había escrito mucho tiempo atrás, cuando por primera vez se había entregado su corazón a Cristo Jesús. Y cuando el jefe le dijo, vamos a matar a tus hijos, él comenzó a cantar esta canción. Y dice así: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido. En inglés es I have decided to follow Jesus, no turning back, no vuelvo atrás. Y bueno, el jefe ordenó a los arqueros que asesinaran a sus hijos. Después vino una segunda oportunidad, la cual le dio el jefe, pero esta vez
la vida de su esposa estaba en juego y le dijo: ¿te retractas de tu fe o vamos a asesinar a la que ha sido tu compañera toda tu vida? Piénsalo bien, te vas a quedar solo. Entonces él se recordó de la siguiente parte del himno y siguió cantando: aunque me dejen, don't anger with me, I still will follow. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, lamentablemente, asesinaron a su esposa. Entonces vino una última oportunidad y le dijeron: ya cállate, deja de alabar al Señor. ¿No ves que acabamos de matar a tu hijo? ¿No ves que acabamos de matar a tu esposa? ¿Cómo es posible que aún en medio del sufrimiento sigas alabando al Señor? A él no le importó lo que le dijeron. Y le dijeron: si no dejas de alabar al Señor y si no te retractas de tu fe, ahora te quitaremos tu vida. Entonces él siguió cantando la siguiente parte del himno: la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces lo asesinaron. Pero ¿sabe algo, hermano? Cuando el jefe de la aldea vio un ejemplo de fe verdadera en este hombre, y veo que este hombre, a pesar del dolor y la tristeza que le estaban causando y a pesar del sufrimiento, seguía alabando a Dios, una semilla fue sembrada en su corazón y esa semilla con el tiempo creció y dio fruto. Y este hombre, el jefe de la aldea, llamó a que todos se reunieran en la aldea y proclamó y declaró fe en Cristo Jesús. Toda la aldea se convirtió, y no solamente toda la gente de esa aldea, sino también de los alrededores. ¿Por qué? Por causa de un hombre que tenía su fe anclada en Cristo Jesús, y por causa de un hombre que aún en medio del dolor y en medio del sufrimiento nunca dejó de alabar al Señor, sino que fue ejemplo de fe y un gran testimonio para estas personas. Solamente un corazón rendido a los pies del Señor, solamente un corazón rendido a los pies del Señor reposará en Él. Te pido que te pongas de pie.